Hola, muy buenas a todos, y esperando que todos estéis gozando de excelente salud y bienestar. Este relato que os contaremos sucede en un departamento, donde viven 3 personas, una mujer, su esposo y el sobrino de uno de ellos. Este detalle lo dejamos en el aire, para que la historia sea más interesante. Estamos seguros que va a gustarte este relato. Pedimos tu buena intención en apoyar este canal, tu suscripción es muy valiosa, y que nos apoyes con un like, ya sería lo máximo. Bueno, dicho lo necesario, empezamos. Pedro, que es como se llama mi esposo, es mi segundo matrimonio. Él y yo nos conocemos desde hace muchos años, siempre fuimos amigos, pero esa amistad, un día se convirtió en cariño, sobre todo, después de la muerte de mi primer esposo. Tener el apoyo incondicional de su persona, fue lo que preparó el terreno para una futura relación, de la cual estamos muy contentos. Ambos disfrutamos de esta segunda oportunidad que nos ha regalado la vida. Su historia es muy parecida a la mía, el cariño hace el roce y esto lleva a crear una relación sólida, muy duradera en el tiempo. Por sus labores como comercial, realiza varios viajes al mes, lo máximo que está fuera, son unos 3 días, es muy dedicado a su profesión, un negocio que domina bien. Tener muchos clientes satisfechos, es lo que lo motiva cada día. Cada vez que vuelve, lo celebramos de la mejor manera. Preparo una cenita romántica para nosotros dos, una botella de vino, velas y lencería negra, son algunos detalles con los que lo recibo. Todo esto, se da en este orden, siempre que no esté Pedrito, un sobrino que ahora, está viviendo con nosotros, un joven de 25 años, que ha venido para estudiar en la universidad. Decidimos hacerle un espacio, teníamos una habitación libre y si la puede usar, pues que le sea de provecho. Debido a nuestro 10º aniversario de relación, decidimos celebrarlo, saldríamos a cenar solos, así sería más agradable esta celebración. Esta semana sería muy especial, ya que tenemos un gran motivo para celebrar. Estos días, yo había salido de compras, la fecha mencionada me tenía feliz, había comprado vestidos veraniegos, muy sueltos y que en alguno de ellos, se transparentaba mi ropa interior. Toda esta emoción que sentía, era vivida por Pedrito, que me animaba a que buscara un lugar bonito para celebrarlo. En el fondo, él se alegraba de nuestra relación, por nuestro aniversario y que Pedro y yo sigamos juntos. También había un poco de pena por dejarlo fuera de esta celebración, se había portado tan bien, que lo pensamos mejor, lo decidimos y nos quedaríamos en el departamento, así Pedrito podría ser partícipe de esta fecha tan especial. Creo que para nosotros es como un hijo, le tenemos mucho cariño, su sencillez y humildad, han hecho que se gane un espacio en nuestros corazones. Cuando se lo comenté, se alegró mucho. Decidido entonces, la cena sería aquí mismo, lo cual fuimos preparando, quedaban un par de días por delante, y mi entusiasmo era cada vez más grande. Idas y vueltas a las tiendas de ropa interior, tenía que encontrar las prendas que cerrasen esta noche de aniversario. Cada vez que veía un modelo bonito, lo cogía y con las prendas por encima de mi cuerpo me hacía algunas fotos, ya que no dejan que te las pruebes, pero por encima no habría problema. De tantas compras, había reunido unos cuantos modelos, la mayoría en tonos rojos y negros, es lo mejor, además que son colores muy llamativos a la vista, encajes, blondas y en algunos modelos, ausencia de tela, además que son muy suaves al tacto. Me hice algunas fotos de cuerpo entero, aún no me había decidido qué modelo usaría para esta noche de aniversario, lo cierto es que en los colores, no habría complicación. Ahora, era cuestión de definir el modelo, esto no tendría que ser complicado, solo habían 5 modelos y pocas posibles variaciones, pero yo me estaba mareando con estas prendas. Pensé en algo, me haría algunas fotos temporales, así yo podría verlas después y mirar las prendas que mejor me quedasen, además era una sorpresa, no podría pedirle una opinión a Pedro, mucho menos a Pedrito. Las fotos que me gustaran, luego se las enviaría a mi esposo, así podríamos jugar un poco, para que tenga una idea de lo que llevaría puesto para esa noche. Las imágenes bonitas las iba guardando, las que salían mal, las borraba de inmediato, lo digo por efectos de oscuridad o mal enfocadas, además que eran con la cámara del móvil, estaba en modo selfie, y la poca luz, no ayudaba mucho. Me hice varias fotografías, muchas quedaron bien, varias combinaciones que realicé con todo lo que había comprado, esta técnica de hacerme selfies con la ropa interior puesta, resultó muy divertida. Antes de dormir, podría revisar mi galería de fotos, y escoger las mejores opciones, ya quedaba poco para celebrar,
Tenía una emoción por compartir estas imágenes con Pedro, pasaría una a una y las mejores se las enviaría, las seleccionaría y las compartiría con él. Antes de dormir y ya recostada en mi cama, cogí el móvil y miré la galería, para ver mis fotos guardadas, las miraba con detenimiento, muchas de ellas me gustaban. Después de varios años y 2 hijos ya grandes, pues yo me admiraba, no estaba tan mal, los ejercicios y las dietas habían eliminado esos rollitos de más. Las fotos más sexys que me había hecho, se las enviaría a Pedro, así podría mirarlas antes de dormir, también sería bueno si después de mirarlas, me daba su sincera opinión. Aunque yo no tenía claro el modelo que usaría para esa noche, pero sabiendo lo que le gusta a mi pareja, casi que iba a ganadora con las prendas. Me gusta engreírlo, es por eso que hay detalles que cuido mucho. No voy a mentir, Pedro me trata de la mejor manera, siempre tan atento, tan cariñoso, tan placentero conmigo. Al pasar una a una las imágenes que me había hecho, conté unas 10 que estaban bien logradas, bien enmarcadas, una posición muy provocativa, las prendas muy bien adheridas a mis curvas, nada grotesco, más bien todo lo contrario, fotos muy sexys. Las que se veían bien, decidí enviarlas al móvil de Pedro, que seguro en unos minutos me llamaría y conversaríamos un poco, como siempre lo hacemos cada noche antes de dormir. Seleccioné las que estaban mejor, y busqué la opción de compartir, y ya estaba, eso era todo. Seguro que las vería en un momento más, mientras eso, me fui al baño a cepillarme los dientes, era lo que me faltaba para descansar. El móvil no daba señales de ninguna manera, ya me llamaría cuando él pueda. En eso que yo confirmaba el envío de mis imágenes al móvil de Pedro, vi una extraña confusión que yo había hecho, estas fotos, en prendas íntimas, lencería muy coqueta y algo transparentes, las había enviado al móvil de Pedrito. Mi sorpresa fue paralizante, enmudecí totalmente, no podía creer lo que había pasado, por estar distraída, las había enviado al Pedro equivocado, que para sorpresa mía, estaba en línea, las imágenes ya habían sido vistas por mi sobrino. Salí inmediatamente del chat, desmarqué el wifi y me quedé sin conexión, me encerré en mi habitación, pensando en cómo solucionar este error. Ya por la mañana y algo descansada, hice una limpieza profunda en todo el salón, cocina y baños, ya solo me faltaba arreglar todo para esta noche, la cena, los cubiertos, los platos, pero yo solo pensaba en las imágenes, que por error, había enviado al móvil de Pedrito. Esa mañana de sábado, él no asistía a clases, se había comprometido en ayudarme con los preparativos para la cena. Nos cruzamos en el comedor, una amplia sonrisa en su rostro, daba cuenta de que había descansado bien, pero acercarse a mí, darme 2 besos y felicitarme por este aniversario, fue lo que me descolocó. Mi reacción fue de reírle la gracia y agradecerle. Pretendí olvidar el incidente de anoche, ya encontraría el momento para hablar de ello. Mientras yo preparaba el desayuno para ambos, ya que mi esposo no llegaba hasta la tarde, sentí su cuerpo muy pegado al mío, algo más de lo normal, algo más de lo que acostumbramos estar aquí. En más de una ocasión lo vi mirándome, fijamente como si intentara escanear las prendas que llevaba encima, sus gestos algo pasados de confianza, sus manos siempre intentando tocar mi cuerpo, sus débiles halagos, me hacían sobresaltar. Pedrito no es así de atento, es un chico lindo, pero de ahí a que se comporte de esta manera, tiene que haber sido por las imágenes, que por distraída, envié a su móvil. El tiempo avanzaba y cada vez que intentaba tocar el tema, siempre me salía con alguna palabra esquiva, algo que no me dejaba terminar la frase y olvidando el tema que debíamos de tratar. La mañana se fue más rápido de lo normal, esto, de no hablar a tiempo, no sé si era buena idea, en algunos momentos, yo sentía que me aprovechaba de aquellas imágenes, ya que a todo lo que yo dijese, no había ningún tipo de objeción, todo se hacía en el momento que yo lo deseaba. Pero estaba claro, esto debía terminar de la mejor manera, esto había sido un error de parte mía, jamás lo hubiera hecho de manera consciente. Por momentos yo pensaba, ¿qué pasaría si le robasen el móvil? Alguien podría ver mis fotos en Google, en alguna web de fotos de mujeres desnudas, páginas de fotos eróticas, y si ya tiene mis fotos guardadas en la nube, todo esto me tenía confusa. Pensé en hablar con él, y como había bajado al mercado, pues ya lo haría cuando vuelva. Su móvil timbraba, lo había olvidado en su habitación, entré para cogerlo e intentar borrar mis fotos.
Lo que llamó mi atención es que había impreso una de ellas, mirando aquella imagen mía, en una lencería negra. Me quedé sin reacción, la página estaba con mi imagen. Me encendió un sentimiento de coraje, por lo que Pedrito había hecho, pero al final, no era culpa suya, yo lo había provocado, pero sin quererlo. Inspeccioné un poco por encima de su cama, que estaba sin hacer, nada más destapar la cobija, e encontré otra hoja impresa, ahora, en otro modelo de lencería. Pero cuántas había impreso, y ahora recordando, anoche escuché el sonido de esta impresora, pensé que sería algo para su universidad. Ya estos acontecimientos me estaban superando, ¿acaso podría pensar que había dormido con mi imagen impresa en un papel? Pensar en esta posible acción me había bloqueado, no sabía qué pensar, menos qué podría decirle. ¿Cómo corrijo este error? A estas alturas, seguí buscando para ver qué más encontraba. Su portátil estaba encendida, había una carpeta con todas las imágenes que yo le había enviado, lo vuelvo a decir, por error. Salí de su habitación, ya no quería seguir buscando, temía encontrar restos de algo, prendas usadas, algo que me resulte desagradable a simple vista. Habiendo regresado con las cosas del mercado, nos sentamos para conversar sobre lo sucedido. Intenté explicarme lo mejor que pude, le aseguré que esas imágenes no eran para él, en absoluto. Debían de ir al móvil de su tío Pedro. La poca luz y no llevar las gafas puestas provocaron ese error por parte mía. Le pedí que las borrase de su móvil, pero delante mío, además de preguntar si habría alguna copia, no me negó las imágenes impresas, se disculpó por su accionar, algo propio de su edad, pero que para felicidad de nosotros, esto se había solucionado. Nos abrazamos, seguimos con los preparativos. Pedro llegó justo para el almuerzo, la noche prometía, ya que Pedrito después de almorzar se iría a casa de un amigo. Pedro y yo terminaríamos de hacer algunas cosas y dejar todo listo para la noche. Antes de cerrar este relato, debo confesar que la noche la pasamos súper bien, cena deliciosa y velas de colores alumbraban este escenario, las copas siempre llenas, sonrisas cómplices entre nosotros. El final de la velada fue en una lencería roja. Pero mi cabeza estaba en la habitación de Pedrito. Es que le habían gustado mis imágenes, como para tenerlas impresas. Además, ¿qué sentimientos podría yo provocarle? Toda la noche estuve algo distraída, pero por eso no dejó de ser especial, un nuevo aniversario y más emociones por descubrir a partir de ahora.